¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos, muy bienvenidos como siempre. En este día gris en la ciudad de La Paz, porque ya sabe usted que nosotros somos absolutamente polarizados, un día somos brillantes con 30 grados y al otro día un día lluvioso, lúgubre y triste. Pero bueno, creo que es parte de nuestra personalidad como paceños, así también nuestro clima se va de un extremo al otro. Y el día de hoy quiero yo hacer una reflexión profunda sobre un partido político que nos está gobernando hace más de 10 años, que nos logró acoger luego de una crisis terrible que tuvimos los bolivianos, de una crisis profunda, donde después de un octubre negro veíamos negro también nuestro futuro y nuestro destino. Yo recuerdo que estaba esa época haciendo el posgrado en Salamanca y yo les preguntaba a mis docentes, ¿qué cree usted que suceda? Y así con toda la sinceridad que tiene el español me decía, pues yo no veo salida, tía. Pero hubo salida, hubo una salida que nos mantuvo tranquilos durante 10 años, nos mantuvo económicamente estables durante 10 años. La pregunta del millón, ¿y ahora hacia dónde va el MAS? El día de hoy voy a hablar con dos amigos de siempre, voy a saludarlos por orden de llegada y de mojada también, porque el que primero más se ha mojado ha sido aquí nuestro querido concejal y ahora portavoz y vocero del Movimiento al Socialismo, Jorge Silva. Hola Jorge, bienvenido, gracias por estar acá. Agradecerte a ti, Verónica, por la invitación y siempre un agrado, un honor estar en tu canal, saludar a toda la teleaudiencia y por supuesto a mi amigo Manolo. Sí, y también a querido Manuelito Mercado, justo a tu tocayo yo le hacía esa pregunta, a Manuel... ¿Canela? No, este era uno de los asesores de Zapatero, Alcántara, Manuel Alcántara, politólogo, experto, y me decía, pues ya no lo sé. Y es que de verdad uno lo veía de afuera y veía, bienvenido Manuel Mercado, ¿cómo estás Manuel? Comunicador estatal. Verónica, un saludo muy grande, un saludo también a Jorge y un saludo a toda la gente que te sigue tanto por televisión como por radio. Gracias, y ahora por las redes sociales, no saben, nos están viendo muy bien. A ver, yo digo, mi padre me enseñó a ser agradecida, mi padre me repetía mucho, tienes que ser agradecida, hay que ser siempre agradecida con quien te ha dado algo. Y nosotros tendríamos que ser reconocidos y agradecidos por 10 años de estabilidad, porque económicamente no nos hemos muerto de hambre, al contrario, hemos mejorado nuestra economía. ¿Cómo se podría, Manuel, arranco contigo, cómo se podría evaluar estos 10 años? No te apasiones tanto, porque yo sé que te generan unas pasiones, pero son 10 años de tranquilidad, después de una crisis y de un hambre, de días de no tener que comer y todo, 10 años de tranquilidad, digamos así. Bueno, mira, justo en este momento vengo de una presentación del libro 12 años de estabilidad económica, sí, que está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y se ven varios datos muy interesantes que mínimamente, más allá del análisis económico, deberían llevarnos a reflexionar un poco sobre los temas que tú señalas, ¿no? Durante estos 12 años hemos tenido un periodo de estabilidad económica, de estabilidad política, de estabilidad social, que podríamos llamarlos realmente inéditas dentro de la historia del país. Son años en los cuales, al tener un gobierno, una presidencia, un modelo económico, un plan de gobierno bastante bien definidos y bastante sólidos, le han permitido al país en realidad sacar lo mejor que tenía. Es decir, le ha generado una oportunidad histórica este periodo a toda la sociedad boliviana. No ha sido solamente a un sector de la población o a un grupo económico, sino ha logrado desencadenar lo que en marxismo se llaman las fuerzas productivas, y que le ha permitido también al país mostrar que tiene los recursos, tiene las capacidades en términos de recursos humanos, en términos de ideas, en términos de movilización social, para poder generar lo que hoy estamos viviendo. Ahí me quedo. Manuelito, has dicho muchas cosas, has dicho productividad, que yo luego te voy a preguntar qué clase de productividad, quiero saber económicamente,
estamos tranquilos, pero no nos estamos vendiendo a los chinos. En fin, te voy a ir preguntando algunas otras cosas de todo lo que has hecho como referencia. La misma pregunta, ¿cómo estamos? 10 años de una, por lo menos una apariencia de estabilidad, o no es solo apariencia. Sí, yo creo que para responder esa apariencia o no, es importante, Vero, retroceder un poco, ¿no? Nos cuestionan mucho y nos critican mucho cuando hacemos comparaciones, pero necesitamos tener los dos escenarios para comparar. ¿Ya? Y lo que la población tiene que recordar es qué era antes Bolivia, ¿no? Para no hablar de 1825, pero por lo menos hablemos de 1985 al 2005. 20 años de un modelo neoliberal, después de haber recuperado la democracia en 1982, se viene la nueva política económica con el 21060, y ahí empezamos a sentir los efectos o los impactos de esta medida con la relocalización, por ejemplo, de miles de trabajadores mineros que tuvieron que salir de las minas, así es, agarrar su platita y comprarse un taxi o un minibús y de ahí comprar ropa usada, para vender, o comprar mercadería de desaguadero, de las fronteras con Brasil, con Chile, etcétera. Y ahí vas a ver un surgimiento de estos sectores informales, ¿no? Un crecimiento de la población del sector informal, producto de esta política del 21-60. Los 500.000 empleos, ¿será? Los 500.000 empleos. 500.000 ofrecían, ¿no? Yo creo que ahí nos engañó Gonzalo Sánchez de Lozada, dijo 500.000 nuevos desempleos, ¿no? Y no nuevos empleos, que no hubo al final nunca. Se vino etapas durísimas, ¿no? con este tema, porque te movió toda la economía, una inestabilidad tremenda. Todos los días tenemos que amanecer para saber si el dólar ha subido o ha bajado o se mantenía. Nadie ahorraba en bolivianos, claro, ¿no? Nunca. Todo era en dólares, ¿te acuerdas? Contratos, vivienda, pagos, todo era en dólares. Tus depósitos eran en dólares, tus créditos eran en dólares, alquilabas en dólares, anticrético de una tienda, de un departamento, de un cuartito era en dólares, vendías todo era en dólares, ¿no? Se estaba dolarizando la economía y uno vivía al pendiente del dólar, ¿no? Entonces había una inestabilidad económica, había escasez de alimentos en los mercados, cualquier rato podía desaparecer los principales productos, el pan, el azúcar, había amenazas, etcétera. Una inestabilidad política porque se venían los cambios de ministros, de presidentes, amenazas de golpe, inestabilidad en el Congreso. Bueno, yo voy a agregar algo más, ¿no? Y lo más grave, la capitalización. Yo voy a agregar algo más que yo creo que desde mi percepción de psicología social es todavía más doloroso, ¿no? Porque de repente hasta puedes superar todo eso. Pero qué triste era que nuestra gente no quería apellidarse Mamani. Yo tenía trabajadores acá que me traían su carnet y me decían, ya no soy Mamani, he hecho un juicio, ahora soy Maldonado, por ejemplo. Entonces teníamos que cambiar todo para pagarle como Maldonado. Nadie quería apellidar, no sé, Choque, Quispe, se cambiaban a Espejo. ¿No? Eso era todavía más triste porque estabas en un país donde no sentías que era tuyo y te avergonzabas del apellido originario que llevabas. Esos son elementos básicos. Sin embargo, estamos en un momento, no sé si es que la luna de miel, que ha sido larguita, ¿no? O sea, una luna de miel de 10 años es una larga luna de miel, ¿no? No sé si la luna de miel se ha acabado, no sé si se ha ido, mi padre siempre decía el poder desgasta, ¿no? Y desgasta, y lo dice hasta ahora en algunas frases que ponemos, y te aleja del pueblo, y te hace olvidar tus preceptos primarios. ¿Qué está pasando ahora con el MAS? Cuando antes lo aplaudía nuestro presidente, ahora entra a algún lugar y alguien lo rechifla, lo mismo a nuestro vicepresidente, la gente se hastió de este buen vivir que estamos teniendo. Mira, yo creo que tenemos que mirar con cuidado qué gente es la que está rechazando en este momento la figura del presidente o la figura del vicepresidente. Vamos a encontrar que son gente, por lo general, más acomodada. Gente que, paradójicamente, se ha beneficiado mucho de estos 12 años de estabilidad.
Entonces, hay que escarbar un poco más para conocer el porqué de este tipo de actitudes, que de una u otra manera también son naturales, no están fuera de lo que es la realidad de la dinámica política en nuestro país o en cualquier otro país. Hay evidentemente procesos de desgaste que son naturales. ¿No le ha desilusionado a la gente el hecho de que no se haya respetado el referéndum? Tal vez ese ha sido el cherry de la torta, porque todo estaba medianamente tranquilo, pero creo que eso ha sido lo que ha activado de repente un desagrado generalizado. Mira, yo creo que habían sectores de la población que estaban molestos por diferentes temas. Muchos de ellos totalmente justificables: el funcionamiento de la justicia, todavía insuficiencias en la salud, todavía ciertas actos limitaciones de corrupción dentro del propio... Actos de corrupción dentro del gobierno, evidentemente, dentro del aparato estatal, y esos temas no se los puede ignorar. No se los puede ignorar. Eso ha desencantado a la gente. Exactamente, pero no han sido resultado de malos manejos como tal, sino son temas que han ido surgiendo, que se han ido haciendo conocidos, que se han hecho públicos, cosa que tampoco sucedía en los años 80, como señalaba Jorge. O sea, uno de los indicadores también de los años 70, 80, era el secretismo con el que se manejaba mucho de la actividad política, ¿sí? O sea, la corrupción existía, pero no existían los mecanismos para hacerlos conocidos, ni para enfrentarlos, como existen actualmente en los últimos 10 años. Entonces, evidentemente son muchos los factores que han generado que algunos sectores de la población se sientan molestos por errores, insuficiencias o fallas también que hay dentro del gobierno y dentro del aparato estatal. Entonces, eso creo que entra a jugar de manera muy importante. Es razonable y comprensible, ¿no? Razonable y comprensible, más aún si analizamos la dimensión de todo lo que se ha hecho. Es decir, para avanzar de manera tan importante se han tenido que generar cambios muy profundos que han generado cierto tipo de distorsiones. A mí me preocupa una cosa, ¿no? Y ahí yo estaba leyendo algunos artículos que decían cómo, por ejemplo, los chinos tienen la intención así, pero como política de gobierno, de tomar aquellos países tercermundistas, hablemos de África, donde llegan y les venden productos, les prestan dinero, para luego hacerse un poco de ese país y tener una serie de deudas pendientes. Lo mismo están haciendo con islas pequeñas en el Pacífico, como Fiji, como Papúa Nueva Guinea, y claro, los australianos están preocupados viendo cómo un poco protegen. ¿No será que dentro de un tiempo nosotros no vamos a comprar en dólares, de repente vamos a comprar en yenes? Porque la deuda está creciendo significativamente y es toda hacia los chinos. Sí, pareciera tener esa sensación en un horizonte, yo diría, largo, ¿no? Lo que la gente se preocupa. Sin embargo, siento que estamos muy lejos de esa posibilidad. Por la economía nuestra, que es muy diferente a la economía de otros países, ¿no? Que tú haces referencia. Por supuesto que la vorágine de los chinos es tremenda, es imparable, ¿no? Es decir, no puedes cerrar tus fronteras para evitar el ingreso de productos chinos o coreanos. En el mundo. En el mundo, no solamente en el país. Sin embargo, yo siento que la diversidad económica de nuestro país está preparada para enfrentar ese posible horizonte que se dé, ¿no? Que tú lo decías bien, o son yens o son dólares, ¿no? Ay, no, yo quisiera dólares nomás, sinceramente. Sí. Por lo menos el americano es menos esclavista, el chino es terriblemente poco humano con su población, es mucho más desencarnada su actividad capitalista. Sí, pero nuestra economía está muy sólida, yo siento que está muy sólida, está muy bolivianizada, y eso lo demuestran los datos. Seguramente Manuel en esa presentación ha logrado
conocer esos datos económicos respecto a lo que significa el sistema bancario, por ejemplo, cómo se está moviendo la población, cuál es la conducta que hoy día tiene la población. Yo creo que deben ser poquísimos los bolivianos que tienen ahorros en yens, ¿no? O algún contrato en yens, o sea, la gente está pero con si el tenemos una deuda con dólares. ellos, a la larga no puede ser que nos quedemos casi dependientes de estos países. Los márgenes de la deuda, y lo sabe Manuel y lo debe conocer la gente, está dentro de los márgenes muy por debajo de los márgenes que teníamos en el anterior modelo, ¿no? Del PIB casi el 50%. Era deuda. Era externa. deuda, sí. Hoy estamos por el 24%, es decir, tenemos 100 de ingreso y nuestra deuda es el 24%. Claro, o sea, 25. Antes tenía 100 de ingreso y 50 de 50 deuda. o 60, 70 de deuda, ¿no? Entonces, estamos en la cuarta parte de nuestro PIB endeudados, y no solamente es con los chinos, sino con diferentes otros países, lo que no pone en riesgo esa posibilidad de que Bolivia sea inundada por el mercado chino y que los chinos nos atrapen y que dependamos. Bueno, de pero ellos. nosotros somos dueños de nuestro país y podemos poner los límites que sean necesarios. Evidentemente, ¿no? Y ahí basa el tema de la soberanía. Bueno, está así como mi mesa tensa. Yo no me gusta que sean así las mesas. Así que les voy a poner algo muy divertido, porque no lo puedo catalogar de otra manera. Por favor, la nota 4. Ayer Rafael Quispe, que además aparece como inscrito en el movimiento al socialismo, en este raye total que ha habido de inscripciones, ha invitado a la presidenta de diputados, a Gabriela Montaño, para ser candidata a vicepresidenta, y obviamente Rafael iría de presidente. Vamos a ver la nota, por favor. Como militante del movimiento al socialismo, yo tengo todos los derechos, al igual que todos los militantes, presentar. Soy una persona seria, por eso es de que en el transcurso de la mañana le hemos hecho llegar la invitación oficial a la señora presidenta de la Cámara de Diputados para que nos acompañe como vicepresidenta en el binomio, ¿no? En el binomio dentro del movimiento al socialismo. Le estamos pidiendo escritamente y seguramente será decisión de ella. Más bien los que no están habilitados, y el pueblo boliviano sabe, es Evo y Álvaro. No están habilitados por constitución y por el referéndum. Yo más bien estoy habilitado y cumpliendo con el principio del chachahuarmi, ¿no? La constitución dice chachahuarmi, como ella es mujer, entonces sería un binomio ideal. Yo creo que podemos ganar las internas del movimiento social. Yo me someto a la norma legal. Legalmente, mientras no diga una autoridad competente que no soy del MAS, estoy habilitado como militante del movimiento al socialismo. Por eso, reitero, ya he oficializado mi carta para pedirle a la presidenta para que me acompañe como candidata a vicepresidenta en las internas del MAS. Y si es Chapulín Colorado, como ha dicho, son payasadas, estamos hablando de las primarias. Entonces, ese sentido tuviera, porque yo no soy la persona que ha falsificado, no soy la persona que ha dado esa certificación de que yo soy militante del MAS, no soy. Sino soy la persona que más bien estoy cumpliendo con mi derecho, el derecho a hacer. Más bien los que están inhabilitados, son Álvaro y Evo Morales, porque ellos ya por constitución y lo que es el referéndum. Entonces yo creo que siendo candidato, soy el único habilitado del movimiento. Bueno, no deja de ser absolutamente real lo que este señor está diciendo. O sea, nos guste o no, nos dé risa, le digan chapulín, cosquillas, no importa. No deja de ser real. Este señor es parte del MAS. Este señor puede presentarse a las primarias, porque eso es pues una democracia. Y esto es lo que el MAS y el Tribunal Supremo Electoral ha propuesto. ¿Qué opina el MAS ante eso? Porque mañana este señor puede hacerlo. Dentro de la legalidad y la legitimidad, puede presentarse como candidato en primarias. Legalidad sí. Que habrá que analizar también un poquito los límites, ¿no? Legitimidad también, porque él es dueño de su... Bueno, yo me imagino que dentro del MAS ningún militante reconoce a Rafael Quispe, que actualmente es diputado por otra tienda política, como militante del MAS. Eso es lo primero. ¿Qué jugada tan terrible? ¿Quién ha hecho eso de inscribirlo a este caballero en el MAS?
Mira, Bueno, pero- a mí no me extrañaría que sea él mismo. Él mismo, ¿no? Para Pero Rafael comenzar. Esquispe sabrá pues millones y apareció él. Puede ser, ¿no? Y él está agarrando la posibilidad de subirse a la cresta de la Pero ola. puede hacerlo, Manuel, puede presentarse a las primarias. Sí, o sea, podría hacerlo, definitivamente. Pero justamente eso también nos muestra cuáles son los extremos a los que se puede llegar dentro de la legalidad en el marco de la democracia. Porque él puede hacer eso para incomodar, para generar, no sé, un poco de interés mediático, cámaras, pero sabemos que es absolutamente irresponsable. O sea, estamos hablando del futuro del país, no estamos hablando del futuro de un grupo de amigos, de una junta de padres de familia, donde puedes hacer, decir algunas cosas en el marco del, no sé, del trato cotidiano. Ya. Lo que necesita el país es, evidentemente, que todos los actores políticos Seamos serios. asuman con total seriedad y total responsabilidad el futuro del país, el futuro de todos nosotros. Por eso es que es importante analizar también el discurso de Mas, cuando plantea claramente que no hay propuestas alternativas en otros espacios de la oposición. Pero tampoco hay propuesta interna, porque no va a haber otro binomio. El único binomio que se va a presentar es Evo Álvaro. Es que esa es la propuesta. Esa es la propuesta. Evo Álvaro representan y han representado durante estos 12 años una visión de país, una visión de sociedad, una visión de economía. Esa es la propuesta. Cuando tú tienes otras propuestas, otras alternativas que no pasan solamente por el tema de la candidatura, puedes discutirlas, puedes ponerlas a competir internamente, pero si hay una propuesta que es clara, que es coherente, un liderazgo que es notoriamente aceptado por lo legal y por lo legítimo, entonces yo creo que no es necesario generar este tipo de Todos los ejercicios. partidos políticos y la ciencia política nos enseña, tienen facciones, no fracciones porque es que sean fragmentados, pero sí facciones. El MAS no es un partido que no tenga facciones, todos sabemos, hay un grupo de los evistas, hay un grupo de la gente del vicepresidente, entiendo que hay un grupo que responde un poco a Héctor Álvarez, Héctor Arce, y hay otro grupo fuerte también con el señor Romero. Ninguno de estos grupos ha decidido presentar un candidatos paralelos para las primarias. Mira, antes, por responsabilidad y seriedad a la gente que nos está viendo, yo quiero dar lectura al artículo 38 de la Ley de Organizaciones Políticas, Dale. Transfugio político. La o el representante que ocupe cargos electivos de representación política en los órganos deliberativos de los diferentes niveles del Estado plurinacional incurrirá en transfugio político cuando asuma una militancia inscrita o declarada públicamente distinta a la de la organización política o alianza que la o lo postuló. O sea, Rafael Quispe está incurriendo en transfugio ¿Qué castigo político. se le dará? El artículo 102 de la misma ley ¿Se quema o no se castiga, quema? sí, Exacto, sí. castiga con la pérdida de mandato, ¿no? Entonces, yo creo que Rafael Quispe más está entrando a un escenario de circo que a Pero un bueno, escenario ustedes podrían legal. iniciarle un proceso. Nosotros podríamos pedir la aplicación de este artículo 38, ¿no? Además de que Rafael Quispe ha declarado que nunca se ha inscrito al MAS y que por lo tanto han falsificado sus datos. Cuando él pretende utilizar una inscripción chuta, ¿no?, está cometiendo un delito, que es uso de instrumento falsificado para beneficio propio, porque quiere ser Eres candidato. abogado tú, ¿no? Sí. Sí, se nota clarísimo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que Rafael está jugando con fuego, por muy cómico que quiera ser, ¿no? Entonces, no creo que él se anime a usar un instrumento falso para un beneficio propio. Pero de no hecho creo ya- que haga, sigue insistiendo porque estaría cometiendo transfugio político. Y podrían quitarle el curul. Claro, porque la ley es clarísima y simplemente tendríamos que pedir la aplicación. Y eso se decide con 2/3 de la votación, ¿no es cierto? Podríamos denunciarlo ante el mismo órgano electoral o ante el Ministerio Público
o al interior del MAS tenemos un estatuto también, ¿no? Que podríamos Ya, hacer pero eso lo cumplir. define la Asamblea. Y tenemos 2/3. La Asamblea también, puede votar 2/3 y sacarlo a este caballero. ¿no? Claro, por payaso. Y lo hacen más víctima y después ya se vuelve el presidente nomás, ¿no? Medio peligroso. Pero o respetamos las leyes o simplemente no. Sí, y él sí, es sí. asambleísta, Vero, no es cualquier ciudadano. Sí. Y yo siento que él se está burlando Y de la está jugando, población, sí, ¿no? sí, Y está sí. utilizando medios de comunicación para hacer mofa, para hacer este tipo de actitudes Sí. mediáticas. Ujú, Bueno, sí. entrando al otro. Pero te pregunto, sí, claro, pero me parece muy importante a lo que has hecho referencia. O sea, son 2 artículos, gracias a Dios tenemos la normativa necesaria para blindarnos de este tipo de situaciones. Así Entonces ahí queda claro. Ahora yo te pregunto el otro. Dime, por favor, dentro de estas facciones naturales en un partido político, ¿no tenemos otros grupos que se presenten? Mira, yo he estado haciendo seguimiento de cerca lo que ha sucedido durante este proceso y indiscutible fue la decisión por Evo Morales, ¿no? El año pasado hubo un ampliado en Santa Cruz en la cual se decidió el apoyo unánime a Evo Morales para que sea el candidato. Estaba Y pendiente nadie más, todos así se cuadran, ¿sí? Sí, porque, a ver, Evo Morales, más allá de ser un dirigente o el presidente, es el sujeto histórico de este No proceso. te hablo de Evo, porque Evo sí es indiscutiblemente la cabeza del partido. Pero, ¿y el vice? Te decía, para el vice se dejó como un cuarto intermedio, es Ya. decir, vamos a definir en el próximo ampliado. En eso surgieron voces de los gremiales de Santa Sí, Cruz, sí, de la sí, sí. misma Central Obrera Sí. Boliviana, que sea un trabajador, los salteños dijeron que sea un alteño, Las mujeres dijimos que sea una mujer. una mujer de las Bartolinas, pero ninguno de estos sectores propuso a estos otros compañeros que sí tienen perfil como para ser vicepresidentes, Carlos Ya. Romero, Héctor Arce, Gabriela Montaño, Ya, nadie. que ningún sector propuso nombre alguno, Ajá, ajá. ¿no? Gremiales queremos que sea gremial, COP queremos que sea trabajador, alteños que sea un alteño. Ya, pero nunca un Mujer- nombre. Sí, no hubo Nunca un nombre, nombres, ¿no? ok. Nunca hubo un nombre. Ujú. Por lo tanto, se realizaron congresos departamentales, Ya. ¿no? En Oruro, en Potosí, etcétera, y ahí se discutió el tema del acompañante y después de largos debates se decidió que sea Álvaro el que continúe, ¿no? Y finalmente la COP decide, a sugerencia del presidente, ratificar a Álvaro como acompañante. Entonces, ahí está la decisión de una estructura orgánica, pero también de organizaciones sociales y del Pacto de Unidad, que deciden respaldar la sugerencia del presidente de continuar los dos en este proceso de transformación que estamos viviendo en el país. Déjame hacer una muy breve pausa. Hemos cumplido la primera media hora. Regresamos y continuamos hablando del tema.